que habitualmente ustedes ven. No se dice exactamente igual. ¿De qué hablo? De que a partir del viernes por internet se puede votar para elegir a los parlamentarios al Parlamento francés, después de la elección presidencial en la que Macron logró la reelección. Y es una elección medular, muy importante para saber cómo formar ese gobierno después y las leyes que van a surgir de allí. Y por lo tanto se hace campaña en todo el mundo porque hay franceses dispersos en el resto del mundo que están habilitados justamente para sufragar. Y aquí con nosotros está Eleonora, ella me va a decir bien su nombre y su apellido, que es la candidata por el espacio de Macron, el presidente reelecto. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Eleonora va muy bien. Va muy bien. Pero es Eleonore Carrois. Bien. Está tan lúcido el francés, no me animo ni a repetirlo, se ríen los camarógrafos y es verdad. Eleonor, bueno, primero, ¿por qué es tan importante la elección? ¿Por qué es tan bisagra? El 4 de junio es el día final, ¿correcto? Sí, exactamente. Es una elección, como bien lo dijiste, nacional para los parlamentarios franceses. Y la suerte que tenemos los franceses que residimos fuera de Francia es que tenemos la posibilidad de elegir a 11 parlamentarios que nos representan por zonas geográficas. Y yo estoy aquí compitiendo para ser la representante de los franceses que residen en América Latina. El Parlamento italiano tiene algo muy parecido. Hay muchos parlamentos en Europa que lo han incluido, no todos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay representación de los habitantes en el extranjero que difiere según los países. Pero efectivamente, Italia también tiene un sistema similar. Incluso hay países latinoamericanos que tienen un sistema similar. Por ejemplo, en Colombia hay un solo parlamentario que representa a los colombianos en el extranjero. Pero hay al menos uno. Argentina no lo tiene, por ejemplo. Exactamente. ¿Cuántos son los franceses fuera de Francia habilitados a votar que residen en el exterior? Entonces las cifras, supone. Bueno, exactamente, las cifras no son muy claras porque hay muchos franceses que no están registrados en los registros consulares, que es lo que te permite votar. Pero se estima que hay unos 4 millones de franceses en el extranjero. En América Latina tenemos aproximadamente 100.000 electores y bueno, se ha reducido un poco con la pandemia, ahora son un poco menos, pero ese es el orden de... ¿Y la Argentina que tiene 10, 20.000, 30.000? Exactamente, unos 15.000. La Argentina es uno de los países más importantes de América Latina, aparte de los vínculos históricos y culturales, a nivel de personas, de franceses que residen acá, es el tercer país o el cuarto país en función de los años, después de México, que es el primero, y luego Brasil. Macron es el centro en la política francesa, a propósito de Mélenchon, que parecería, digamos, el extremo por izquierda, y la propia Marine Le Pen, que parecería el extremo por derecha. Sí, bueno, cuando me decías el centro, pensaba el centro como lo más importante. Yo te diría que sí, que hoy es el presidente que fue electo, entonces obviamente todo el enfoque está sobre él. Y sí, él ocupa ese centro que llamamos ensemble, que va desde el centro izquierda hacia el centro derecha y que tiene una multitud de corrientes políticas dentro de las cuales se encuentran todas las personas del centro. ¿Vos cómo te definís? Yo soy... ¿Del centro, progresista, de izquierda, de derecha? Todo eso a la vez, o sea, de centro izquierda en América Latina, de centro quizás derecha en Francia, del centro, muy del centro. Porque la izquierda acá no es lo mismo que la izquierda en Francia. No tiene nada que ver, y de hecho acá no es lo mismo que en República Dominicana, de donde vengo yo, y no es lo mismo que en otros países de América Latina. ¿Cuál es la diferencia central para alguien que se jacta de ser de izquierda, por ejemplo? Yo pienso que uno puede ser de izquierda en el plano de los valores. Yo soy una persona también que me defino como ecologista porque me importa mucho lo que estamos haciendo con relación al medio ambiente y por una razón que no siempre logro entender, la ecología se la hemos dejado a los partidos de izquierda en Europa. Por otro lado, también me parece que es importante tener sociedades inclusivas en las cuales hay un Estado que protege cuando te salís del camino, pero creo mucho en el mercado libre, en la posibilidad de emprender, de crear sus empresas, etcétera. Entonces, por eso el centro a mí me va muy, muy bien. Hablando de esas cosas, primero voy a la guerra y después veo la mirada que tenés sobre nosotros, pero en términos de la guerra, ¿qué es lo que más te preocupa de lo que pasa en Ucrania? La situación me parece extremadamente preocupante porque nadie se la esperaba y al mismo tiempo podía explotar en cualquier momento. Yo me acuerdo hasta el 23 de febrero, todo el mundo me decía, no, se va a tranquilizar, no te preocupes, no va a pasar nada. No va a pasar la raya Putin. No va a pasar la raya. Pero eso ocurrió. Exactamente. Y ahora estamos acá, varios meses después, y sigue habiendo una guerra terrible y de cierto modo nos estamos acostumbrando en los medios. O sea, la guerra está. Yo trato de ver siempre lo positivo. Lo positivo para mí de esta guerra, que es muy difícil, es decir que la Unión Europea va a consolidar su desarrollo y consolidar su desarrollo político, que para mí es lo que le faltaba. Yo creo mucho en la Unión Europea. Esto va a fortalecer la Unión Europea.
Más allá de los gritos de algunos que plantean que la Unión Europea está desgastada, que tiene incluso instrumentos vetustos, etcétera. Tiene que fortalecerla sí o sí, o sea, no hay otra opción. Hemos visto la salida de Inglaterra, hemos visto muchos partidos políticos cuyo fondo de votos y de discurso es contra la Unión Europea. Yo soy una eurófila convencida, pienso que tenemos que seguir ese movimiento que hemos empezado después de la Segunda Guerra Mundial, pero que lo tenemos que seguir en el buen camino y que tiene que ser una Europa mucho más política y más integrada. Si Finlandia y Suecia se incorporan, ha dicho Putin, eso es una amenaza a la seguridad nacional de Rusia. ¿Vos sos de las que cree que hay que incorporar a Finlandia y Suecia? Yo pienso que la incorporación de los diferentes países en la Unión Europea se tiene que hacer de manera progresiva, concertada, y que quizás por eso se critica tanto hoy la Unión Europea, porque quizás se expandió de una manera un poco rápida. Pienso que... ¿Serías más prudente? Sería prudente, y sobre todo creo que hoy hay que tener cuidado. O sea, Putin está ahí, la amenaza está ahí, y tenemos también la amenaza nuclear, entonces hay que avanzar de manera prudente, pero para mí el fin tiene que ser lograr consolidar lo que ya se ha hecho en el continente. ¿Dependen enteramente del gas de Rusia, del petróleo, o no tanto? Depende de los países. Hay una... No, Francia particularmente. Francia depende de cierto modo, pero tiene la suerte, entre comillas, de tener una independencia energética, en particular gracias a su fuente de energía nuclear. Obviamente, lo nuclear también causa sus problemas, tiene sus críticas, los residuos nucleares son una dificultad, un problema, pero es una de las energías más limpias, que menos impacto carbono tiene y que nos permite a nosotros ser independientes, o mucho más en todo caso que los alemanes. Es muy cara la energía, ¿no es cierto? Es cara la energía. Se cuida mucho. Se cuida, hay que cuidarla, hay que gastar menos, hay que cambiar nuestros comportamientos, hay que ser un poco más ecológicos. Acá nos jactamos de tener mucho derroche porque no tenemos precio, hay mucho subsidio, entonces ¿hay algo de eso, notas a la distancia, que eso pasa acá en países como la Argentina? Yo te voy a decir la verdad, a mí me encanta la Argentina, pero no la entiendo del todo. A ver, ¿cómo es eso? Entiendo que vivís en una economía donde las cosas cambian muy rápidamente y al mismo tiempo nada cambia durante años. Extraordinario. ¿Qué es lo que cambia todo el tiempo y qué es lo que nada cambia? Me da la impresión de que la devaluación que tienen, que el precio de las cosas, que la manera en que funcionan siempre es muy diferente. O sea, cuando hablo con amigos argentinos, me parece que es una locura cada vez, y al mismo tiempo es bastante estructural, ¿no? El problema. Pero no soy especialista de la Argentina y no me metería a comentar sobre las razones de ese... No es el clima más amigable para hacer inversiones, por ejemplo. Sí, es cierto, y yo de hecho trabajé mucho en arbitraje de inversión y estoy muy al tanto de lo que ha pasado en Argentina, pero creo que es un país... Arbitraje de inversión significa que terminás batallando contra estados por no cumplir las reglas de juego pactadas, por ejemplo. O defendiendo a los estados también, porque he hecho las dos cosas. Pero pienso que la Argentina, aparte de las cuestiones políticas que evocábamos hace un minuto, tiene muchísimas oportunidades justamente de desarrollo de esa energía limpia, de esa transición energética a la que todos tenemos que llegar. Y a mí me parece muy importante volver a establecer un diálogo entre los países europeos y Francia en particular para lograr ese propósito común. ¿Imaginás un acuerdo de Unión Europea-Mercosur más rápido que tarde? Más rápido que tarde sí, pero mucho mejor que lo que teníamos planteado también. O sea, no el acuerdo que se validó y se arribó y se firmó, que Francia fue uno de los objetores, vale la pena decir, de eso no te moves. ¿Crees que hay cosas para corregir, pero lo imaginas probable para el 2025, por caso? Yo lo espero, definitivamente que lo espero, pero pienso que nos tenemos que volver a sentar alrededor de la mesa y tener objetivos a largo plazo, ecológicos, porque de verdad estamos todos en la misma barca en ese tema, que es un tema que a mí me parece fundamental. ¿Hay hambre en Europa? ¿Hay hambruna en Europa? Puede haberla. Estamos en una situación crítica. Me hablabas de la guerra. Los impactos a mediano plazo de la guerra me preocupan mucho, y pienso que sí la puede haber y que tenemos que trabajar juntos con países como los de ustedes, que son productores, que tienen todas esas capacidades, digamos, de producción agrícola, para mejorar la manera en que producimos, mejorar la manera en que consumimos y lograr evitar esas hambrunas posibles. ¿Hablaste con Macron? Hablé con Macron, sí, bueno, él cuando nos hizo candidatos vino a hablarnos y a felicitarnos y a decirnos que teníamos que tratar de ganar para tener una mayoría fuerte en la Asamblea. ¿Por qué crees que no puede con Putin? ¿Por qué no pudo mediar, no pudo interceder, que fue su gran aspiración en el comienzo mismo de la invasión de Rusia? Yo pienso que lo sigo intentando, al igual que la mayor parte de los gobiernos, digamos, que están metidos en estas negociaciones. Creo que es muy difícil. Yo no lo logro leer a Putin, no entiendo qué está pasando en su cabeza, pero creo que Macron lo está intentando. Y lo último, ¿Ucrania la ves dentro de la Unión Europea
¿O eso será materia pendiente y a discutir? Materia pendiente a discutir, ¿por qué no en un futuro? Pero tiene que ser algo que sea concertado y que sea hecho de manera muy prudente. Gracias. Gracias a vos. ¿Cómo es? Eleonor. Eleonor. Hasta la próxima. Y suerte. Muchas gracias, gracias. Desde el viernes se vota. El 4 de junio se elige. Exactamente. En Francia. Ya volvemos, pausa.